Quizás te preguntes, querido amigo, ¿por qué iniciamos este viaje con un silencio? No un silencio vacío, hueco, sino uno cargado, preñado de significados. Un silencio que grita verdades que nuestros oídos cotidianos no alcanzan a percibir en el bullicio de la vida. Imagina un jardín, repleto de flores de todos los colores, pero cubierto por una fina capa de rocío matutino. Solo cuando el sol se alza en el cielo y evapora esa humedad, podemos apreciar la verdadera belleza de cada pétalo. Así es este silencio revelador. Es la pausa necesaria para que nuestra alma se calme, para que el polvo de las preocupaciones se asiente y podamos ver con claridad las verdades que yacen bajo la superficie. Durante años, he buscado respuestas en el eco de ese silencio. He escuchado relatos susurrados al viento, historias que se esconden en el umbral entre este mundo y el siguiente, historias que nos hablan de un momento crucial, de un instante de la verdad que a muchos les aterra, el llamado juicio final. Pero, ¿qué es realmente este juicio? ¿Es un tribunal divino donde se dictan sentencias de condena eterna? ¿O hay algo más compasivo, más humano, incluso en el ámbito espiritual? Permíteme contarte una historia que me fue revelada, una historia que me hizo comprender que el juicio final no es un castigo, sino una oportunidad para mirarnos a los ojos, para enfrentar nuestras propias sombras y para abrazar la luz que reside en nuestro interior. Imagina una anciana, sentada en un mecedor, en la puerta de una casa humilde. Ha vivido una vida sencilla, sin grandes lujos, pero llena de amor y dedicación hacia su familia. Al partir de este mundo, se encuentra frente a una puerta luminosa. No hay ángeles con trompetas ni demonios con tridentes, solo una voz suave que la invita a recordar su vida, no para juzgarla, sino para comprenderla. Y así, como te contaba, la vida de los espíritus continuaba llena de aprendizaje y reencuentros. Pero llegamos a un punto que a veces nos aterra, el llamado juicio final. Imagínate, una cortina que separa dos mundos, el que conocemos y aquel que nos espera al dejar este plano. Una cortina tejida con nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Pero no temas, no es un tribunal implacable donde se dictan sentencias eternas. Chico Xavier, ese faro de luz que guió a tantos, nos decía que ese juicio es, en realidad, la confrontación con nosotros mismos. Es el momento en que, al atravesar esa cortina, vemos reflejada en ella la verdad de nuestro ser, como si estuviéramos frente a un espejo que no miente, que muestra cada alegría que compartimos, cada lágrima que secamos, pero también cada error que cometimos, cada oportunidad que dejamos pasar. Piensa en ello como en un baúl antiguo de sabiduría, donde guardamos cada experiencia vivida. Al abrirlo, recordamos no solo lo que hicimos, sino cómo hicimos sentir a los demás. Y ahí, en esa introspección profunda, nace la verdadera evaluación. No es un ser superior quien nos juzga, sino nuestra propia conciencia, ese juez interno que siempre nos acompañó. Quizás te preguntes, ¿qué pasa si no estamos listos para ese momento? Chico, con su infinita bondad, nos aseguraba que siempre hay una mano extendida, una oportunidad para aprender y evolucionar, como una zona de niebla espiritual donde podemos encontrar guías y mentores que nos ayuden a comprender y sanar. El amor, la compasión y la humildad son las llaves que abren las puertas de esa transformación. ¿Te has preguntado alguna vez si el miedo al juicio final no es en realidad el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras sombras y a abrazar nuestra luz? Tal vez el mayor desafío no sea evitar ese momento, sino prepararnos para él, cultivando en nuestro corazón la semilla del amor y la bondad. Y recuerda, cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión, es un hilo de luz que tejemos en esa cortina, haciéndola más brillante y hermosa para el día en que nos toque cruzarla. Y ahora, permítanme hablarles del legado de Chico, un corazón que veía más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden percibir. ¿Saben? A veces me pregunto si realmente entendemos la magnitud de su obra, la profundidad de su amor por la humanidad. Era como un faro, ¿no creen? Guiando a las almas perdidas en la oscuridad de la duda y el dolor. Imaginen, si pudieran, un río de luz que emana de su ser, inundando todo a su alrededor con una energía sanadora. Chico no veía el mundo como un lugar de sufrimiento sin sentido, sino como una escuela,
un espacio de aprendizaje donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer, de evolucionar. Él entendía que el juicio final no es un castigo divino, sino un tribunal de la conciencia, un espejo donde vemos reflejados nuestros actos, nuestras decisiones. Es el momento en que nos enfrentamos a nosotros mismos, sin máscaras, sin excusas. Recuerdo una historia que me contaron sobre un hombre que había vivido una vida llena de egoísmo y codicia. Al morir, se encontró ante ese tribunal y sintió una vergüenza tan profunda que deseó desaparecer. Pero entonces, una voz suave y compasiva le dijo: «No temas, hijo mío. Este no es el final, sino el comienzo. Tienes la oportunidad de aprender de tus errores y redimirte». Y así, con el amor como guía, este hombre comenzó un nuevo camino, un camino de servicio y entrega. Chico nos enseñó que no hay condena eterna, que todos merecemos una segunda oportunidad, que el amor es la llave que abre las puertas de la redención y, lo más importante, que el juicio final no es algo que debemos temer, sino una oportunidad para crecer, para sanar, para volver a conectar con nuestra esencia divina. Él, con su vida, nos legó un mensaje de esperanza, de amor incondicional, un faro que sigue brillando en la oscuridad, guiándonos hacia la luz. Y así, después del despertar, después de esa transición que llamamos muerte, nos encontramos ante algo que siempre llevamos con nosotros, el tribunal de la conciencia. No teman esa palabra, tribunal, porque no se trata de un juicio punitivo ni de un infierno eterno. Imagínenlo más bien como un espejo inmenso que refleja la verdad de nuestra alma. Chico Xavier, ese faro de luz, nos decía que ese momento es el encuentro con nosotros mismos, sin máscaras, sin excusas, sin los velos que a veces nos ponemos en la tierra. Es como abrir un baúl antiguo lleno de recuerdos, de emociones, de decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento, todo está ahí, grabado en la memoria del alma. ¿Se imaginan contemplar su propia vida como una película? Ver aquellos momentos de alegría pura, de amor incondicional, pero también esos instantes de dolor, de egoísmo, de arrepentimiento. No hay jueces severos señalando nuestros errores, solo nosotros mismos, frente a la verdad de nuestro ser. Es como si de repente entendiéramos el impacto de cada una de nuestras acciones. Comprendemos el bien que hicimos, las sonrisas que provocamos, pero también el daño que causamos, las lágrimas que derramamos. Y no para sentirnos culpables y atormentados, sino para aprender, para crecer, para liberarnos de las cargas del pasado. Quizás piensen: «Qué terrible, ¿cómo voy a enfrentar todo eso?». Pero ¿saben? Ahí reside la belleza de ese momento. No estamos solos. Nos acompañan nuestros guías espirituales, esos amigos invisibles que siempre han estado a nuestro lado, ofreciéndonos su amor y su comprensión. Ellos nos ayudan a entender, a perdonarnos y a planificar nuestro futuro. Es como un viaje de sanación, un proceso de aprendizaje profundo, donde nos damos cuenta de que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito. Incluso los errores, las caídas, las equivocaciones, son oportunidades para crecer, para evolucionar, para convertirnos en seres más compasivos, más amorosos, más conscientes. Y es que, en realidad, ese juicio final del que se habla tanto, no es otra cosa que el encuentro con nuestra propia conciencia. No hay un infierno preparado para castigarnos, ni un cielo reservado para recompensarnos. El cielo y el infierno los creamos nosotros mismos, aquí y ahora, con cada una de nuestras elecciones. Así que, no teman. En lugar de temer ese momento, prepárense para él. Vivan cada día con amor, con bondad, con honestidad. Sean la mejor versión de sí mismos, y cuando llegue el momento de enfrentar el espejo de su alma, encontrarán una imagen llena de luz, de paz y de amor. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Imaginen ahora, amigos míos, que al cruzar ese umbral que llamamos muerte, no encontramos un abismo oscuro y aterrador, sino una extensión luminosa, un océano de amor incondicional, un lugar donde las almas se reencuentran, no por casualidad, sino por una conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Y es ahí, precisamente, en ese territorio sagrado, donde las historias de esperanza florecen como las flores silvestres en primavera. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando aún era un niño, escuché la historia de una madre que había perdido a su hijo en un accidente trágico.
Su dolor era tan profundo que parecía que la vida misma se había extinguido en sus ojos. Pasaba los días sumida en la tristeza, incapaz de encontrar consuelo en nada ni en nadie, hasta que un día recibió una carta psicografiada, supuestamente escrita por su hijo. Al principio, dudó, se resistió a creer que era posible, pero a medida que leía las palabras, escritas con el mismo cariño y familiaridad que recordaba, un rayo de esperanza comenzó a iluminar su corazón. La carta no era un mensaje de despedida, sino de aliento. Su hijo le decía que estaba bien, que la amaba y que, aunque no podían estar juntos físicamente, su amor permanecería siempre. Esa carta, amigos míos, fue como un puente de luz que conectó dos mundos, disipando la niebla del dolor y devolviendo la paz a un alma atormentada. Y es que, como decía el querido Chico Xavier, la muerte no es el final, sino una nueva etapa en el camino eterno del alma, un viaje de aprendizaje y evolución. Y en ese viaje, no estamos solos. Contamos con la compañía de nuestros seres queridos que ya partieron, de guías espirituales que nos protegen y orientan, y sobre todo, del amor infinito de Dios. Algunos de ustedes quizás se pregunten, ¿y qué pasa con el llamado juicio final? ¿Qué pasa con el temor al castigo eterno? Chico Xavier, con su sabiduría y humildad, nos invitaba a ver este proceso desde una perspectiva diferente, no como un juicio implacable, sino como un tribunal de la conciencia, donde cada uno de nosotros se enfrenta a sus propias acciones, a sus propias elecciones. No hay un juez severo que nos condene, sino nosotros mismos, confrontando la verdad de nuestro ser. Imaginemos por un momento que cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hemos realizado en nuestra vida queda grabado en una especie de baúl antiguo de sabiduría. Y al llegar a ese tribunal de la conciencia, abrimos ese baúl y revisamos, con honestidad y humildad, el contenido. No se trata de sentir culpa o arrepentimiento, sino de comprender, de aprender de nuestros errores y de comprometernos a ser mejores en el futuro. Porque, al final, el único juez que importa somos nosotros mismos, y el único infierno que existe es el que creamos con nuestras propias acciones. No teman, por lo tanto, al futuro. No teman al llamado juicio final. En lugar de eso, enfoquen su energía en vivir una vida llena de amor, compasión y servicio a los demás. Porque, como decía Chico Xavier, la mejor manera de prepararnos para el encuentro con la divinidad es vivir cada día como si fuera el último, amando a nuestros semejantes y buscando la verdad en nuestro interior. Cultiven la bondad, practiquen la caridad y perdonen a quienes les han ofendido. Y verán que, al llegar a ese tribunal de la conciencia, no encontrarán un juez implacable, sino un jardín de almas donde florece el amor eterno, un lugar donde podrán reunirse con sus seres queridos, recibir la guía de sus mentores espirituales y sentirse envueltos por la paz y la armonía. Un lugar, en definitiva, donde la esperanza brilla con una luz radiante e inagotable. Y ahí, justo después del torbellino de emociones, emerge un lugar que solo puedo describir como un renacer. No es un lugar físico, sino un estado del ser, un espacio donde las almas que han transitado el dolor se reencuentran. Lo llamo, en mi corazón, el jardín de almas reencontradas. Imagínate un jardín inmenso, no como los que conocemos aquí, llenos de flores que se marchitan, sino un jardín hecho de luz y recuerdos. Cada alma que llega trae consigo la semilla de una flor única, una flor que representa su vida, sus experiencias, sus amores y, sí, también sus dolores. Pero aquí, en este jardín, el dolor no es un lastre, sino el abono que nutre la flor, haciéndola más fuerte y vibrante. En este jardín no hay juicios, no hay condenas, solo hay comprensión y aceptación. Las almas se abrazan, no con brazos físicos, sino con la calidez de sus corazones. Se cuentan historias, susurran secretos, comparten risas y lágrimas, pero sobre todo, se perdonan. Se perdonan a sí mismas por los errores cometidos, por las oportunidades perdidas, por el tiempo malgastado, y perdonan a aquellos que les hicieron daño, comprendiendo que cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene a su disposición. ¿Recuerdas cuando eras niño y te caías al jugar? El raspón dolía, las lágrimas brotaban, pero bastaba con un abrazo de tu madre para que el dolor se desvaneciera.
Imagina ese abrazo multiplicado por la eternidad, un abrazo que sana todas las heridas, que borra todas las cicatrices. Ese es el abrazo que te espera en el jardín de almas reencontradas. Y no creas que este jardín es un lugar estático, un remanso de paz donde las almas se quedan atrapadas en el pasado. No, al contrario, es un lugar de constante movimiento, de aprendizaje continuo. Las almas se elevan, se transforman, se preparan para nuevas experiencias, para nuevas oportunidades de crecer y evolucionar. Porque la vida, incluso la vida después de la vida, es un viaje sin fin, una búsqueda constante de la luz. Y así, con el corazón abierto, llegamos al umbral del baúl antiguo de la sabiduría. Imagina conmigo un cofre de madera añeja, gastado por el tiempo, pero rebosante de tesoros invisibles, lecciones susurradas al oído, verdades tejidas con hilo de luz, consuelo para el alma atribulada. Este baúl no guarda monedas de oro ni joyas terrenales, sino las enseñanzas atemporales que nos guían en la travesía terrenal, especialmente en esos momentos de incertidumbre y temor que rodean la idea del juicio final. Sé que la sola mención de estas palabras puede evocar imágenes sombrías, un tribunal implacable donde se pesan nuestras acciones con severidad. Pero, ¿y si te dijera que el juicio final, tal como lo concebimos, es una interpretación limitada de una realidad mucho más amorosa y compasiva? Chico Xavier, ese faro de luz en la oscuridad, nos regaló una visión diferente, una perspectiva donde el amor y la misericordia son los jueces supremos. Él nos invitaba a entender el tribunal de la conciencia, no como un castigo, sino como una oportunidad para la redención. Imagina por un instante que este juicio no es un evento externo, sino un proceso interno, una confrontación con nosotros mismos, con las elecciones que tomamos y las consecuencias que sembramos. Un espejo donde vemos reflejado nuestro verdadero ser, sin máscaras ni disfraces. Pero este espejo no está ahí para juzgarnos, sino para impulsarnos a crecer, a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro mejor, un puente de luz hacia nuestra evolución espiritual. Chico nos recordaba que la vida es una escuela, un jardín de almas donde aprendemos a amar, a perdonar, a comprender. Y en esta escuela no hay errores irreparables, solo lecciones aprendidas y oportunidades para empezar de nuevo. El juicio final, entonces, se convierte en una evaluación continua de nuestro progreso, una invitación constante a despertar nuestra conciencia y a vivir con amor y compasión. No temas, querido amigo, no hay nada que temer, solo amor que abrazar y lecciones que aprender. El baúl antiguo de la sabiduría está abierto para ti, esperando que descubras sus tesoros. ¿Sabes? Después de la despedida, después de ese adiós que creímos definitivo, existe algo más, algo que a veces nos da miedo imaginar, pero que encierra una oportunidad inmensa. Es como un despertar diferente, un salir de la crisálida tras una larga noche. Imagina una zona envuelta en niebla. No es una niebla cualquiera, es una niebla espiritual. No tengas miedo, porque no es un lugar de castigo, sino un espacio de transición, un aula donde las almas que se desprenden del cuerpo terrenal aguardan, se adaptan y comprenden. Es, como decía Chico Xavier, un momento crucial, un encuentro con nosotros mismos en la más pura esencia. Piensa en ello como un río que desemboca en un lago tranquilo. El río representa la vida que dejamos atrás, con sus corrientes, sus obstáculos y sus momentos de calma. El lago es esa zona de niebla, un lugar donde las aguas se serenan, donde podemos vernos reflejados con mayor claridad. A veces, esta niebla se siente densa, confusa. Es el peso de nuestras acciones, de nuestros arrepentimientos, de las oportunidades que dejamos escapar. Pero también es la oportunidad de liberarnos de esas cargas, de pedir perdón, de perdonarnos. Es, en definitiva, la posibilidad de aligerar el equipaje para el próximo viaje. Chico Xavier nos enseñó que no hay un juicio final como tal, un día del juicio universal donde se nos condena o se nos salva. El verdadero juicio es interno, personal. Es el momento en que nos enfrentamos a la verdad de nuestro ser, sin máscaras ni excusas. Es un tribunal de conciencia, donde somos jueces y abogados de nosotros mismos. En esa zona de niebla no estamos solos. Los espíritus de luz, nuestros guías, nuestros ángeles de la guarda, están ahí para acompañarnos,
para ofrecernos consuelo y sabiduría, nos muestran el camino, nos ayudan a entender nuestras lecciones, nos dan la fuerza para seguir adelante. Así que, la próxima vez que pienses en el final, en ese momento incierto que todos enfrentaremos, recuerda la zona de niebla. No la veas como un lugar de temor, sino como una oportunidad de renacimiento, un nuevo comienzo en el camino eterno del alma, un espacio sagrado donde podemos reconciliarnos con nosotros mismos y prepararnos para la siguiente etapa de nuestra evolución espiritual. Y recuerda, no estás solo, nunca lo estás. Y así, con cada paso que daban, se iba desvaneciendo el velo entre los mundos. Llegaban a un lugar indescriptible, donde la luz era tan pura que sentían renacer. Imagina, amigo mío, un puente de luz, no uno construido con piedras o metales, sino tejido con amor, comprensión y perdón. Un puente que se extiende desde la orilla terrenal hasta la inmensidad del espíritu. Este puente, quiero que lo sientas, es una promesa de continuidad. No es el final, no es la oscuridad eterna, sino un paso hacia adelante, una transformación. Chico Xavier nos enseñó que la vida es una escuela y que la muerte es solo un cambio de aula. ¿Te imaginas la belleza de reencontrarte con aquellos que amaste? No en una simple imagen del recuerdo, sino en una vibración de amor y paz que trasciende el tiempo y el espacio. Este puente de luz es esa posibilidad, esa certeza. No es un juicio final como un castigo, sino como una evaluación amorosa de todo lo que aprendimos y amamos. Cada lágrima derramada, cada acto de bondad, cada sonrisa compartida se transforman en la luz que ilumina ese camino. Es una invitación a seguir aprendiendo, amando y sirviendo, sabiendo que la vida es eterna y que el amor es el verdadero puente que nos une a la divinidad. Así que, después de recorrer este sendero lleno de revelaciones y entendimiento, llegamos a la calma de la reflexión. No teman, queridos amigos, al llamado juicio final. Chico Xavier, ese faro de luz en la oscuridad, nos enseña que no es un castigo, sino una oportunidad para mirarnos a los ojos del alma, para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Imaginen por un instante que cada uno de nosotros lleva consigo un jardín secreto, un jardín donde florecen las flores del amor, la compasión y la bondad, pero donde también crecen las malas hierbas del rencor, el miedo y el egoísmo. El juicio final no es más que el momento de entrar en ese jardín, de contemplarlo con honestidad y valentía, y de decidir qué flores queremos cultivar. Es un llamado a la paz interior, a la aceptación de nuestras imperfecciones y a la firme decisión de transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos, porque al final, la verdadera rendición de cuentas es con nuestra propia conciencia. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores? ¿Estamos siendo la luz que queremos ver en el mundo? Recuerden las palabras de Chico. El amor es la llave que abre todas las puertas. El amor por nosotros mismos, el amor por nuestros semejantes y el amor por el universo que nos acoge. Con amor, el jardín de nuestra alma florecerá en toda su belleza y el llamado juicio final se convertirá en una gloriosa celebración de la vida eterna. Así que abracen la esperanza, perdonen sus errores y sigan adelante con el corazón lleno de amor. No teman, porque la luz siempre triunfa sobre la oscuridad.